para que yo regule básicamente este tema, control de comportamiento, motivación y aprendizaje, voy a manejarlo de esta manera. ¿Ves? Las conexiones que tiene la porción excitadora del tronco encefálico con la corteza cerebral y esto que se llama el circuito límbico. Miren que la información de la formación reticular me permite estar despierto, activo. Si su formación reticular se apaga, ¿por qué se va a apagar? Por agotamiento. Tal vez no han desayunado, no han almorzado, no han dormido en 3 días o en 2 días. Creen que no vienen esos estados de somnolencia o esos estados de cansancio. Algunos tienen no solamente estados de cansancio mental, también estados de cansancio físico. Entonces hay que equiparar, hay que equilibrar siempre. Entonces la formación reticular lo que hace es activar, mandar señales activadoras. Y también viene lo contrario, señales de apagar. La formación reticular, no se olviden, que es la que me permite estados de vigilia y sueño. Eso está haciendo el área reticular. A 4 niveles. Médula oblonga, puente, mesencéfalo y el tálamo. ¿Y qué está haciendo el tálamo? Distribuyendo la información a la corteza. Produciendo señales excitadoras o señales inhibidoras. ¿Para qué? Para vigilia o sueño. Entonces, existen mecanismos para el comportamiento. La información, toda la información procedente de áreas inferiores, información sensitiva, señales dolorosas que aumentan la actividad del área excitadora, por ejemplo, como un golpe, ¿sí? Van a llegar al área de la corteza cerebral y van a repercutir con su conexión talámica. Acabamos de mencionar que el tálamo lleva la información de otras áreas, información del dolor, información sensitiva, está llegando a la corteza cerebral. Bueno, ha llegado la información, pero no es la única conexión que se tiene. Se tiene conexión también con ganglios basales. ¿Cuáles? Repercute sustancia negra, liberando dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Es un circuito inhibidor. Para que yo sea preciso y prácticamente realice un buen trazo, para que sea preciso y realice un buen trazo, tiene que existir circuitos excitadores e inhibidores. El cerebelo, el mesencéfalo, generan estos circuitos inhibidores para que los movimientos no sean exagerados y bruscos. Entonces, el mesencéfalo con sustancia negra libera dopamina, que regula un neurotransmisor inhibidor. Los núcleos del RAFE liberan serotonina, también de orden inhibido. Las neuronas gigantocelulares liberan de la misma manera adrenalina. Y el locus coeruleus o ceruleus, que dice Guyton, también libera adrenalina. Son circuitos que liberan este tipo de neurotransmisor. Acá están los mismos circuitos. Locus coeruleus, adrenalina, dopamina en relación a la sustancia negra y serotonina en relación a los núcleos del RAF. Acabamos de mencionar. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? Repito, la dopamina manda señales inhibidoras. Del tálamo. Para constituir un mecanismo de retroalimentación, al tálamo, que le diga, la información me sirve, no me sirve, me sirve, no me sirve. Seleccionar la información. Entonces, mucho de la información que llega a la corteza cerebral tiene que ver con patrones autónomos para manejar el cuerpo. No todo lo que nosotros estamos pensando vamos a controlar. Imaginen que nuestro lóbulo frontal tenga que ocuparse de controlar la temperatura, ocuparse de la liberación de hormonas. Esa parte
se realiza de manera autónoma. ¿Quién va a controlar esa parte de manera autónoma? Vamos a tener al hipotálamo. El hipotálamo me va a ayudar con la temperatura corporal. El hipotálamo me va a ayudar con las movilidades de los líquidos, con los impulsos de comer, con el control del peso corporal. El hipotálamo se va a encargar de algunas acciones que son autónomas. Porque repito, si toda la información fuera consciente, yo no sabría qué hacer. A esta hora me toca liberar ADH, hormona antidiurética. Me toca liberar oxitocina. Imagínense, decir, con la poca información que tenemos no estamos pudiendo sobrellevar nuestra vida. Gracias a Dios, el hipotálamo maneja muchas de las acciones, de las características individuales. Nosotros sí manejamos comportamientos motivacionales, emocionales, y eso, a veces no manejamos incluso los comportamientos emocionales, como dejamos llevar los comportamientos emocionales. Tendrá que haber una estructura en el organismo que me ayude a sobrellevar. ¿Cómo? Dividiendo y realizando con eso, no voy a soltar esta para mostrar los núcleos. Acá está. Entonces el hipotálamo tiene núcleos. Núcleos anteriores, núcleos posteriores, encargados de liberar cada uno sus sustancias. Por ejemplo, el paraventricular es el que libera la oxitocina. Es ubicado en el hipotálamo, es el que libera oxitocina. El ubicado en la preóptica permite la contracción de la vejiga, descenso de la frecuencia cardíaca, descenso de la presión arterial. Este núcleo del hipotálamo. Tengo otro núcleo del hipotálamo, el supraóptico, el anterior, que libera vasopresina. ¿Qué es la vasopresina? Es la ADH, hormona antidiurética. Entonces, nosotros le vamos a encargar a alguien funciones que sean parte autónoma. Y ese es el hipotálamo. En la parte posterior, estimulación del aparato digestivo. El núcleo dorsomedial tiene que ver también con las emociones. ¿Qué más con el hipotálamo posterior? Acá este es el que más función le vamos a dar. La parte de, ¿dónde está? De la parte posterior. Este es el de la parte posterior. ¿Por qué? Va a encargarse del aumento de la presión arterial. Estos que se llaman periformicales se va a encargar del hambre, de la ira, del aumento de la presión arterial. Si el hipotálamo se encarga del hambre y del apetito, ¿alguna vez se han puesto de mal humor por no comer? Ahí está la relación. Justo los músculos periformicales se relacionan con hambre, se relacionan con ira. No se sacia el apetito, se liberan neurotransmisores que influyen en la ira. Tenemos las características de la saciedad en el ventromedial, control neuroendocrino. En el cuerpo mamilar, reflejos de alimentación. En el núcleo arqueado, hambre, saciedad, control neuroendocrino. Y otro núcleo en la porción hipotalámica lateral, sed y hambre. Entonces el hipotálamo, repito, controla características autónomas. Ahí están otra vez esquematizados todos mis núcleos. Todos mis núcleos hipotalámicos dorsales, laterales, pericornicales, anteriores, supraópticos, preópticos, paraventriculares. A la inversa de la anterior imagen, esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior, esto es superior. El área hipotalámica lateral controla la sed, hambre, impulsos emocionales, y el hipotálamo controla las características de otros mismos centros hipotalámicos. El hipotálamo se controla a sí mismo, como dice la. Tenemos el área lateral posterior, lo que les decía, para controlar presión arterial, frecuencia cardíaca, condiciones autónomas, condiciones del sistema nervioso autónomo. Por eso Clayton dice, al hipotálamo lo vamos a llamar el cerebro del sistema nervioso autónomo. El cerebro del sistema nervioso autónomo, es la definición para hipotálamo. El área preóptica disminuye presión arterial y frecuencia. ¿Quiénes estarán relacionados con el área preóptica? Parasimpático. ¿Y quién estará relacionado con el área lateral y posterior? El simpático, que es el que lee. Los centros cardiovasculares se encuentran regulados justamente en la porción hipotalámica.
Y la porción anterior del hipotálamo, la preóptica, es la que regula la área, la temperatura corporal. Recuerden que hemos avanzado un capítulo entero de regulación de temperatura corporal. Las interleucinas, en especial la interleucina 1, ¿a dónde tiene que llegar? ¿Al hipo? ¿A qué parte del hipotálamo? La interleucina 1. Al área preóptica. Es la encargada de mi centro termorregulador. ¿Recuerdan el centro termorregulador? Entonces vamos a relacionarlo con el área preóptica. Entonces, las hormonas que estaba mencionando, dos mecanismos de regulación para el hipotálamo, para el control del agua corporal. Uno, originando la sensación de sed, y otro, eliminando el agua. Entonces, originando la sensación de sed, estimula el consumo de agua, y otro, la hormona antidiurética retiene líquido, retiene la expresión de orina, controla la expresión de orina. Y son los dos mecanismos de regulación corporal de agua. Otra porción del hipotálamo que hace, libera oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Por la neurohipófisis. Neurohipófisis, oxitocina. A nivel de la lactancia, la oxitocina produce la contracción de los conductos lactíferos y la emisión de leche, no la producción de leche. La oxitocina es la emisión. ¿Quién produce la leche? ¿O qué hormona permite la producción de leche? Prolactina. Prolactina. La oxitocina, la emisión de leche. ¿Qué más hace la oxitocina? La contracción uterina. ¿Sí? La contracción uterina, por si acaso, para la función de esta. Entonces, ¿qué otras características más del hipotálamo? Las características en relación a la parte del apetito o hambre están relacionadas también con los núcleos hipotalámicos y las porciones laterales del hipotálamo. ¿Cuáles son los efectos ocasionados en la estimulación del hipotálamo en nuestra galla? En relación a la estimulación del hipotálamo lateral podemos tener ira. En relación al ventromedial podemos tener emociones. En relación a los paroventriculares podemos tener miedo. En relación a los núcleos anteriores podemos tener el impulso sexual. Otros efectos, que si se lesiona el hipotálamo lateral de ambos lados, podemos tener gula, un apetito atroz. La lesión del hipotálamo lleva a la gula, un apetito atroz. Miren, pero contrariamente, las lesiones bilaterales no van a producir gula. Las lesiones bilaterales, pero ahora de los ventromediales, ya no de los laterales, de los ventromediales, van a producir inanición o falta de apetito. Falta de apetito. Los ventromediales, falta de apetito, y los laterales, la gula, la desesperación por el alimento. Algunas personas, cuando tienen obesidad, tienen que ustedes ir mencionando que la obesidad no puede ser simplemente un patrón de comportamiento en relación a consumo de alimentos solamente. Muchas veces puede estar relacionado con hormonas tiroideas. Otras veces puede estar relacionado con el daño hipotálamo lateral por un daño, puede producir. ¿Cuándo se ha podido producir? Golpe, circunciscosis, repetida, con pacientes o niños que han tenido meningitis o encefalitis, muchas veces tienen daños neurológicos permanentes y eso produce obesidad. Entonces, ¿qué más repercusiones tenemos por estos daños hipotalámicos? Obesidad. Justo en la porción del hipotálamo y la porción de la sustancia periaqueductal, ¿dónde está la sustancia periaqueductal? Está en el mesencéfalo. Ustedes grafican el mesencéfalo, esta es sustancia periaqueductal. Acueducto mesencefálico, por ejemplo. Entonces, alrededor del acueducto mesencefálico tenemos nuestros centros de castigo y recompensa. Que ahorita yo les digo que les voy a pasar a todos. ¿Y por qué? Algunos están durmiendo.
Pero a todos, ¿por qué? Entonces ahí están nuestros centros de castigo. El castigo genera un estímulo más notorio que los estímulos de recompensa. Entonces, cuando se hacen experimentos en laboratorios con ratas, por ejemplo, a una rata se le da de comer como tal. Entonces, la rata, por tratar de comer, vuelve a realizar la actividad que a un principio se le ha tratado de enseñar. Caminar por una ruedita o dirigirse por un pasillo y por el otro no. Por ese pasillo poner comida, al otro pasillo no poner comida. Entonces, nuestros centros de recompensa funcionan con estímulos leves. Pero nuestros centros de castigo, nuestros estímulos son más graves, son más fuertes. Y estos estímulos más fuertes en los centros de castigo generan experiencias más fuertes. Y como hace rato mencionábamos, ¿cómo funciona la memoria? La memoria con recuerdos negativos funciona más en los circuitos que los circuitos de recompensa. Recordamos más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Por experiencia, por sacar experiencia. En teoría. Bien, entonces la corteza cerebral, el hipotálamo, no solo está relacionado de manera individual. Hemos dicho, hay conexiones del hipocampo, con otro circuito. Vamos a hablar del hipocampo, ya no del hipotálamo. Vamos a hablar de esto que es parte del sistema límbico. Sistema límbico. Y el sistema límbico es el que propiamente tiene que ver con la motivación y el aprendizaje. ¿Dónde radica su núcleo del sistema límbico? En una estructura llamada hipocampo, en la amígdala cerebral, ahí radican sus centros, la formación del sistema límbico, hasta amígdala, otra vez cuerpos mamilares, otra estructura es el mismo hipotálamo y la región septal de la porción diencefálica. Diencéfalo. Estas son las estructuras del sistema límbico. ¿Para qué nos han diseñado un sistema límbico? Pues repito, para tener motivación, aprendizaje, miedo, ira. ¿Cuál es nuestro centro de la ira? La amígdala cerebral. Es el centro de la ira. Ira, enojo. La amígdala cerebral se constituye en el centro de la ira y el enojo. Ahí está, justamente podemos reconocer, ubicar a la amígdala cerebral. Esta es la amígdala cerebral. Acá está la amígdala cerebral. Ahí está el núcleo amigdalino, por eso. Todo ese concepto, ahí está el núcleo amigdalino. Repito, la amígdala cerebral tiene que ver con la ira, enojo, disgusto, molestia. Y nuestro siguiente tema va a ser estados de actividad cerebral, sueño y ondas de epilepsia, psicosis y demencia. Para el siguiente